Más sencilla, vamos a procurar abarcar un poquito del tema. Realmente, al mismo tiempo que se me hace que es un tema amplio, al mismo tiempo es un tema muy sencillo. El Señor busca de nosotros pureza del corazón. Y como todos ustedes sabrán, hay un contexto histórico. Cuando Jesús vino al mundo, muchos problemas había en Israel en aquel tiempo, políticos, sociales, económicos. Pero cuando Jesús estuvo aquí, el único problema por el cual Él se ocupó fue el espiritual. El problema de los corazones de todos ellos, el problema de todo, el corazón de todo ser humano. En ese tiempo los fariseos, que era la fuerza religiosa más prominente, solo proveían de legalismo y de ritualismo que dominaba totalmente a toda la sociedad judía. Las interpretaciones de la ley, conocidas comúnmente como las tradiciones de los ancianos, que hace 8 días mencionábamos al respecto, recordarán que decíamos, el enemigo buscó influir en el corazón del ser humano para que estos pudiesen cambiar el contexto o el sentido de las palabras de la ley. Por ejemplo, Jesús cita uno de esos textos adulterados cuando dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Ese texto había sido adulterado por los ancianos, por la constante interpretación y reinterpretación de la ley, que a lo largo del tiempo fue reemplazando las mismas escrituras, haciendo un énfasis en el qué hacer y cómo hacer para poder sentirnos bien, para poder sentir que cubríamos de esa manera los pecados. Y todo esto pues resultaba casi imposible, si no es imposible, la total observancia de todos esos requisitos religiosos. Por supuesto, uno de los temas fundamentales o de los principales problemas, diría yo, en la sociedad del pueblo judío era la apostasía. Ustedes sabrán que vinieron de un tiempo de oscuridad de la palabra de Dios. 400 años aproximadamente de que Dios no habló, aunque sí sabemos que hubo la respuesta de Dios con un milagro en el tiempo de los macabeos. Sin embargo, no hubo profeta que pronunciara palabra de Dios en 400 años. Cuando vino Jesús, entonces, el pueblo de Israel, al igual que el mundo entero, estaba en un oscurantismo total, en una gran apostasía. Posiblemente muy similar a lo que va a suceder y pudiera estar ya sucediendo con la segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo venga a la tierra, de la misma manera habrá tal oscurantismo en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la identificación con Él y una relación con Él. Y habremos cambiado, la mayoría se habrá cambiado a una religión. Y esto pensando aún en el cristianismo, porque cuando pensamos en una religión nos montamos en pensar en la Iglesia Católica. Cuando describimos cómo pudiera ser la gran Babilonia que menciona el libro de Apocalipsis, pensamos en la Iglesia Católica, lo cual es un error. Realmente la Babilonia que se menciona propiamente tiene más tintes de religiosidad que de frontera denominacional. Podríamos entonces pensar que aún hasta nosotros los que decimos no tener una religión, ya estemos nosotros actuando como religiosos. Y todo eso es lo que va a venir a Jesús a castigar, a enjuiciar. En ese tiempo no venía a emitir juicio, venía justamente a alumbrar los corazones de la gente que estaba en ese oscurantismo total. Tal vez de ahí aquel intérprete de la ley que quiso probar a Jesús preguntó la pregunta que dentro de los ataques aquella ocasión contra Jesús fue la más correcta. Esto lo encuentras en Marcos capítulo 12, verso 28, cuando el fariseo pregunta ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué mandamiento es el que Jesús creía era el más importante de guardar? Que los acercara más a Dios, aún habiendo fallado en los demás. Esto sí era una preocupación muy seria en el corazón
de aún los religiosos y de toda la sociedad de Israel. Lo cierto es que muchos sí querían verdaderamente saber cómo acercarse a Dios. ¿Cómo acercarse a Dios? Esa era la pregunta correcta. Pero eso suponía algo totalmente imposible si se tratara de guardar la ley, y mucho menos si se tratara de guardar las tradiciones de los ancianos. Incluso las mismas autoridades religiosas ya lo sabían. Ni los ritos ni los sacrificios mitigaban su culpabilidad por el pecado, sabiendo que en lo oculto ya habían muchas veces transgredido el mandamiento, sin que nadie los viera, ¿verdad? Entendemos que entonces la grey de los religiosos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas son la parte intelectual, digamos, de los fariseos, los que se daban a la tarea de traducir la ley, etcétera. Era, digamos, una parte de una secta dentro de los fariseos, mientras estos sí creían en la resurrección. Los saduceos, que era la secta de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ellos no creían en la resurrección, y todo esto abundaba en ese tiempo. Sin embargo, sí había en el corazón un deseo de saber cómo acercarse a Dios, pero ya no mediante la ley, ya no más, por favor, ni una sola regla, ni una sola instrucción más, porque ya no podían más con eso. Nada mitigaba su culpabilidad por el pecado, sabiendo que ya muchas veces, sin que nadie los viera, alguien ya había visto a alguna mujer para codiciarla en su corazón. Pero como no hemos transgredido el mandamiento del adulterio, pues no hay ningún problema. O ya he sentido odio, pero profundo, contra alguien. Pero como no hemos matado físicamente a alguien, nadie ha quebrantado el mandamiento. Pero ellos en el corazón se sabían así, perfectamente pecadores. Y uno de esos líderes religiosos fue el famoso Nicodemo, un fariseo principal entre los judíos. Si él no hubiera tenido un deseo profundo y verdadero, apremiante de saber cómo acercarse a Dios, no se habría arriesgado a ver a Jesús y buscado de noche, incluso a escondidas, para que nadie lo sorprendiera, y mucho menos del otro miembro del Sanedrín, ¿verdad? De sus compañeros fariseos. Pero Jesús conoce el corazón de todos nosotros, y conocía perfectamente el corazón de este hombre fariseo, Nicodemo, que es uno de los más famosos de Israel. Y cuando él se acerca tímidamente para decirle: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Pero Jesús inmediatamente corta el elogio, y le dice en Juan capítulo 3, si quieres acompañarme, a partir del verso 3, como el Señor sabe cuál es la necesidad que lo ha traído a Jesús, arriesgando su membresía del club de los fariseos de la sinagoga, teniendo misericordia de él. Ahí en el Juan 3:3 le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dice: observa, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿No lo sabes? Y vuelvo otra vez a la misma interrogante. La sociedad
de Israel en ese tiempo sí tenían una verdadera y franca, sincera necesidad de saber cómo acercarse a Dios. Nicodemo no lo sabía. Si él hubiera estado convencido y satisfecho de que siendo fariseo y guardando la ley y todas las costumbres de los ancianos y de todas las fiestas y todos los ritos, con eso ya estar tranquilo, entonces no hubiera buscado a Jesús. Si él estuviera convencido de que ese era el medio, ¿por qué estar ahí? No tendría caso. ¿Para qué? Otro personaje, o más bien otra situación similar se dio cuando los más de 5,000 fueron alimentados por los panes y los peces aquella ocasión. ¿Se acuerdan? Después de que Jesús alimentara a esa gran multitud, algunos de los que habían presenciado ese milagro le preguntaron, ve conmigo a Juan capítulo 6, verso 28, por favor. Juan capítulo 6, verso 28. Juan 6, 28. 28. Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra vez. Así como Nicodemo, también a ellos les inquietaba el cómo poder acercarse a Dios. Lo que significa que entendían que las ceremonias, rituales, sacrificios y ofrendas no los hacía estar cerca de Dios y estar verdaderamente a cuentas con Dios. Acompáñame a Mateo capítulo 19, verso 16. Aquel joven rico que desde niño había sido educado en la ley, porque así era de costumbre, ¿verdad? Y más si se trataba de una persona que formara parte de de los ricos de Israel, de las familias prominentes, se tenían que memorizar la ley. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Así que cumplir externamente con la ley, y aún desde niño no lo hacía con esto, sentir la seguridad de la vida eterna. Nicodemo, siendo fariseo, no sabía cómo acercarse a Dios. Aquellos en la multitud preguntan, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y este hombre le dice, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Los que tenían necesidad de saberse perdonados de sus pecados, venían a Juan el Bautista para ser bautizados confesando sus pecados. Ve conmigo a Mateo capítulo 3 y vamos a leer el verso 1 y nos saltamos al verso 5. Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 5. Mateo 3, 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. De ahí nos saltamos al verso 5. Si salían a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero dice aquí, salían todos en Jerusalén, en Judea, toda la provincia alrededor del Jordán, para ser bautizados por él, confesando sus pecados. Y Juan debió ser muy popular a raíz o en contraste con la ley, porque la gente ya estaba hastiada de más y más reglamentos y formas y usos que pudieran con esto mitigar su necesidad de Dios sin lograr hacerlo. Ritos, sacrificios, animales que tenían que estar siempre llevando al sacerdote para que lo sacrificara y de esta manera poder saberse perdonados por Dios. Pero Juan era distinto. Juan era un predicador que hablaba del reino, que hablaba del Mesías, que hablaba del arrepentimiento, y eso es algo que sonaba en su corazón.
Nadie sentía estar cerca de Dios, nadie sentía pertenecer a su reino, nadie tenía la certeza de tener la vida eterna. Muchos quebrantaban la ley en secreto, así que nadie se sabía libre del pecado. Por eso aquella ocasión Jesús, cuando va a ser apedreada aquella mujer, les dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y todos se fueron de ahí, ¿verdad? Porque nadie se sabía sin pecado. Entonces, no podemos estar cerca de Dios. Nadie puede estar cerca de Dios en esa condición. La pregunta sigue en el aire: ¿cómo poder heredar la vida eterna? ¿Cómo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo poder estar cerca de Dios? Y fue para responder esta gran incógnita, gran pregunta, que Jesús vino a la tierra y mostrar cómo el hombre que es pecador puede acercarse a un Dios santo mediante Jesucristo. Pero no solo eso, sino algún día, y esta es la noticia, esta es la promesa, yo diría la promesa de promesas, el galardón. Algún día, no solamente estar cerca de Él, sino ver su rostro. Esa es, digamos, la recompensa, la promesa para los de limpio corazón. Cuando hablamos del corazón en las Escrituras, entendemos que es un término metafórico para referirnos a un introyo, al asiento de las emociones, la personalidad, pero sobre todo la voluntad humana, la voluntad del hombre. Acompáñame a Proverbios capítulo 23, versos 6 al 7, por favor. Proverbios 23, 6 al 7. Proverbios capítulo 23, versículos 6 al 7. Dice así, ¿lo tienen? Sí. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. El verso 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y vamos a dejarlo ahí, solamente esa parte. Y hacemos énfasis en el verso 7, porque es de hecho ahí donde quiero hacer énfasis. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, ¿verdad? Por eso Dios se ha ocupado en atender la necesidad del corazón del hombre, el cual debe ser transformado. Mientras los religiosos de Israel se preocupaban por el tema de lo exterior, el Señor conocía sus pensamientos. Y es que en el ser interior, en el centro del individuo mismo, Dios quiere que haya pureza. Pureza. Si nos preocupamos por embellecer el exterior. Hoy por hoy, pues claro está, ¿no? Las damas sí son hacendosas en eso, y es algo que pues se les agradece. Claro está. Pero realmente lo que Dios ve es el corazón. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Samuel va en busca del futuro rey de Israel? Venía de la experiencia de haber visto al rey pasado, gallardo, alto, yo me imagino de barba cerrada, muy guapo, porque así lo describe la Biblia, el más alto de todo Israel, Saúl, ¿se acuerdan? Entonces va a la familia de Isaí y se encuentra con, ¿cómo se llamaba? Eliab, ¿verdad? El mayor. Y es igual que Saúl, alto, guapo, fornido, de barba cerrada. Vete tú a saber qué más encantos tendría el tipo. Pero Dios le dice que él no es, porque Dios, el hombre ve lo que está frente a él, pero Dios ve el corazón. Entonces, no podemos nosotros detenernos a ver solamente la parte externa. Dios ve el corazón. Por eso, aunque sí es importante que
guardemos, por supuesto, el decoro y que seamos prudentes al vestir, y más cuando somos nosotros cristianos. No podemos tener un corazón prejuicioso para quienes algún día pudieran visitarnos, que tuviesen alguna indumentaria o que tuviesen un estilo de vestir no muy peculiar. Alguna vez mi sobrinita, Carlita hermosa, vino a la iglesia y ella es una chica que está tatuada completamente. Y no yo, la verdad es que se los prometo, alguien de la iglesia me dijo, me siento triste porque muchos se le quedaran viendo. Pues llamó la atención que tiene muchos tatuajes en el cuerpo, en sus bracitos, sus piernas. Y pues sí, es algo de llamar la atención. Pero el Señor conoce el corazón, ¿verdad? Él sabe lo que hay ahí en el interior. Fue por el corazón perverso del hombre que la raza humana, al igual que los animales, fue contaminada en el tiempo de Noé, por lo que Dios trajo juicio mediante el diluvio. Acompáñame a Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, desde entonces ya el corazón del hombre ya estaba contaminado. Por eso es que Dios trajo juicio a esa generación. Hay un dicho popular entre nosotros hoy como sociedad que reza, hazle caso a tu corazón. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Esto es como una guía para tomar decisiones importantes en la vida, en el día a día. Pero Dios revela la verdad respecto al corazón del hombre, diciendo en Jeremías capítulo 17, verso 9, por favor. Jeremías 17, 9. Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta el Señor. A lo que responde, yo, dice Jehová, ¿verdad? Sí, Jehová es el que puede conocer lo que hay verdaderamente en el corazón. Pero entonces ahora sí puedes tú pensar dos veces si harás caso a tu corazón para tomar una decisión al día a día, porque eso te puede llevar a una pérdida, a una situación difícil, a un error completamente, porque tu corazón, déjame decirte, y esto no es ofensa, tal vez sí, para que nos decepcionemos de nosotros mismos, es engañoso y perverso. Nuestro corazón, y no me refiero al órgano que trabaja bombeando la sangre. Ese está bien, la mayoría, gracias a Dios. Pero más bien me refiero al introyo, a la voluntad del ser humano. Ese contaminado por el pecado es engañoso y perverso. Así es que no te dejes guiar por el corazón, más bien nosotros tenemos que estar adelante. Yo diría, más bien es el Espíritu Santo el que debe estar adelante de nosotros, no el corazón. Al corazón ponlo atrás. Las acciones perversas y los malos caminos comienzan ahí, en el corazón, dice Jesús. Acompáñame a Marcos capítulo 7, versos 21 y 23, al 23. Marcos 7, 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23.
Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí, en el corazón engañoso y perverso, es donde se origina prácticamente todo el pecado. Por eso es que el Señor más bien se ocupa, si bien hubo y habrá y hay, pues tantos problemas sociales, políticos que hoy tenemos ciertamente que nos preocupan, que nos confunden, nos inquietan, vaya, pero Dios de lo que se está más ocupando es del corazón del ser humano, que está contaminado por el pecado. Por eso nosotros debemos cuidarlo, dice la Biblia, ahí en Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios 4, 23. El Señor nos dice, Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y de qué debemos guardarlo? Pues del pecado, de la influencia del mundo que cada día es mayor. Debemos nosotros orar mucho por los jóvenes, porque hoy por hoy, si algo se está enfocando, pues el sistema caído que llamamos mundo, del griego cosmos, es de atraer más a los jóvenes a través de todo tipo de oferta atractiva, de modo que siga viéndose el evangelio sin atractivo, como raíz de tierra seca, ¿verdad? Para que nadie le desee. Los religiosos oraban, ofrendaban y ayunaban en público para ser vistos, pero el Señor conocía cómo estaba su corazón. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 15 versos 8 y 9. Mateo 15 versos 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, dice Jesús, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, entonces, había sin duda acciones externas para llamar la atención, para quedar bien con el público, pero no tenían en su corazón la intención de agradar verdaderamente a Dios. Como ya lo hemos enfatizado, la religión jamás va a suplantar la justicia. Qué bueno que todos entonces podamos comenzar a darnos cuenta cómo es el corazón en realidad. El corazón es un corazón influenciado por el pecado. Y Dios quiere transformarlo. Ahora dice Jesús que el corazón debe ser un corazón limpio. De cerca he convivido toda mi vida con alguien que se lleva de a cuartos con la limpieza, con la pulcritud. Hasta la fecha, ya casi a sus 91 años, no puede ver algo tirado, algo sucio, porque se da a la tarea de levantarlo, de limpiarlo y de paso de regañarme. Y ya saben a quién me refiero, ¿verdad? A Irenita. Irenita, mira la carita, luego se está riendo, ya saben.
Qué bueno que todos pudiéramos tener esa misma exigencia con la limpieza, ¿verdad? Pero de nuestro corazón. Es decir, no permitir que éste esté sucio, contaminado por placeres que nos ofrece el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que no provienen de Dios, sino del mundo. El término griego que se utiliza aquí está relacionado a menudo con metales que habían sido reafinados hasta que todas las impurezas quedaran eliminadas, dejando solamente el metal puro. Así es que la norma definitiva respecto al corazón delante de Dios es la perfección. Ya hemos entendido que hablamos de la perfección que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque aun cuando esta palabra para nosotros pudiera ser algo inverosímil, Dios está buscando que seamos perfectos, pero perfectos en el Espíritu. Sean pues, dice Jesús, ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo encuentras en Mateo 5:48. Sean ustedes perfectos, perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso el 100% de pureza es la norma de Dios para el corazón. Sin eufemismos, entonces, la norma de Dios para con sus discípulos es Dios mismo. Él mismo es. Alguien dice que las piezas más finas, las más perfectas, no se encuentran en los tianguis, ¿verdad? De Temisco o de Tejalpa, no. Se encuentran en las mejores casas, ¿verdad? En los museos, resguardadas por un cristal para que todo el mundo las vea. Pues así es como Dios espera que nosotros seamos cada día, con un corazón delante de Dios perfecto. Por eso solo los que son como Él pueden pertenecer, pueden entrar al reino de Cristo. Acompáñame al Salmo 24, por favor. Salmo 24, versículos 3 y 4. Salmo 24, 3 y 4. Salmo 24, 3 y 4. Pregunta el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con el engaño. Pero quiero hacer énfasis, el que es de limpio de manos y puro de corazón. La alusión al monte de Jehová es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. El pastor Rick Joyner, que escribió este libro, La búsqueda, siempre se me olvida el título del libro, hace alusión a esto porque él en su visión dice que describe cómo la mayoría de cristianos luchamos en el terreno del enemigo, buscando en el terreno del enemigo vencerle. Por ejemplo, podemos nosotros sí manifestar una oposición acérrima en contra, digamos, del aborto. Y no es que no esté bien ir a marchar en contra del aborto. Claro que no es algo que yo te diga no vayas. Es una pérdida de tiempo. Pero si piensas que esa es la manera de nosotros luchar, efectivamente no lo vamos a lograr. Entonces dice él que sabiduría, que no es otro ángel, sino el mismo Jesucristo, decía a los que estaban peleando sin victoria, siendo derrotados por lo regular por las fuerzas demoníacas en el terreno del enemigo, queriendo pelear así, no con las armas de la milicia que el Señor nos describe en su palabra, les decía, suban al monte. Y la gente
de la iglesia que aceptaba ese desafío subían al monte, y dice este hombre que a medida de que uno va subiendo, la efectividad de cómo usar las armas de la milicia eran mayores. Se daba cuenta de que a medida de que uno subía, podían ser más eficaces las armas que tenían en sus manos. Las flechas daban más en el blanco, etc. Pero subir al monte, decía él, no era nada fácil. Era un terreno resbaloso. Constantemente las personas que iban subiendo se caían. Y ya estando abajo, se desanimaban de volver a subir porque era muy difícil subir al monte de Dios. Pero eso sí, a medida de que alguien se atrevía a hacerlo y subir, su efectividad para derrotar al enemigo era mayor. Por supuesto, subir al monte del Señor no significa una tarea fácil, no lo es. Pero ahí es a donde nosotros tenemos que acudir. Y aquí pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. ¡Salud! El limpio de manos y puro de corazón. Pero la Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, dice el profeta Isaías. Por eso Jesucristo vino, para poder reconciliarnos con Dios. Sin embargo, esto sucede si y solo si nosotros deseamos esa reconciliación. Lamentablemente, la mayor parte de los seres humanos le han dicho no a Dios. Sin embargo, el mensaje principal que encontramos en la iglesia, irónicamente, es para la iglesia. O más bien, el mensaje que encontramos en la Biblia, irónicamente, es más para la iglesia que para la gente del mundo. Pablo le dice a los corintios, acompáñame a 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. 18 al 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. De hecho, del 17 podemos leer, dice que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Todas son hechas nuevas, y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Sí, mientras nuestras iniquidades nos han separado de Dios, Cristo nos reconcilió consigo. Dios nos reconcilió, consigo mismo a través de Cristo, y nos dio el ministerio, dice aquí Pablo, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos, dice Pablo, en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Este es el mensaje que Dios quiere en principio darnos a nosotros como iglesia. Pablo dirige estas palabras no a la gente de afuera de la iglesia. Esto le dice Pablo directamente a los corintios: reconcíliense con Dios. Dejemos entonces de tener una religión y como dice el profeta Joel, convirtámonos verdaderamente a Dios. Rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos. De ahí entonces es que existe la necesidad de nosotros pedirle a Dios todos los días que limpie nuestro corazón. Dice David en el Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. Salmo 51, 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Puedes repetirlo conmigo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debiera ser nuestra oración constante a Dios. Amén. Y déjenme decirles que los efectos de un corazón limpio se extrapolan. Es decir, las acciones, las actitudes, el comportamiento que agradan a Dios, que dan un testimonio a los que no son creyentes, nace de un corazón limpio. Jamás nosotros podemos ocuparnos de hacer cosas buenas con nuestras, digamos, mejores intenciones si nuestro corazón realmente no es un corazón que agrada a Dios. Recuerden entonces que las acciones externas, la hipocresía, jamás va a sustituir a la santidad. Dios no está viendo lo externo. Dice, rasguen su corazón, dice el Señor, y no sus vestidos, y conviértanse a mí, dice el Señor, porque Dios es amplio en perdonar, lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice el Salmo 19, verso 14, por favor. Salmo 19, verso 14. Salmo 19, 14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación en mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cómo son los dichos de tu boca? ¿Cómo? ¿Como los de un leñador? ¿Como los de un... Ajá, claro, son, ya saben, ¿verdad? A qué me refiero, pero todo esto se debe a la meditación de nuestro corazón delante del Señor, dice aquí. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de mí. ¿Cómo entonces es que lo que hay en nuestro corazón puede extrapolarse, puede mostrarse, puede verse? Muchos de nosotros antes de ser creyentes teníamos esa costumbre común de hablar con palabras altisonantes. Y no se nos hacía algo grave, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que el Señor comienza a hablar en nuestro corazón, porque al menos a su servidor nadie me dijo que lo que yo hablaba estaba mal, sino simplemente en mi corazón sentí la necesidad de dejar de hablar así. También de pensar, de meditar en cosas que no agradan a Dios. En fin, vuelvo a repetir, del corazón sí nacen todos los pecados, pero justamente Dios ya se está ocupando de nosotros cada día para limpiarnos. Cuando Pedro estaba siendo limpiado de sus pies por el Señor mismo Jesús, ahí en Juan capítulo 13, Juan 13, el verso 10 dice, el que está lavado, Juan 13:10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos, se refiere a Judas, pero nosotros estamos ya, ¿qué? Lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Lo que nosotros solamente necesitamos es mantener limpio todo nuestro ser, ¿verdad? Aquí dice Jesús, ya están lavados, solo límpiense los pies. Y los pies que conducen muchas veces al pecado, ahora que sean
nuestros pies conduciéndonos a través de los mandamientos de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera mi camino. Ahí mismo en Juan capítulo 15, verso 3, Juan 15, 3, dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, hermanos, ya no nos identifiquemos con el mundo. Ya no nos identifiquemos con nuestra vida pasada. Digámosle al Señor, entonces sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Y de manera muy valiente, porque esto se requiere de valor, dice el Salmo 139, 23. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Sondéame, ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Pero entonces Dios, Jesucristo, a esos de limpio corazón, hace la promesa más maravillosa de todas. Algún día ver a Dios. Pero la Biblia dice que el ser humano no puede ver a Dios. Ve lo que dice Pablo ahí en Timoteo, 1 Timoteo 6, 16. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, refiriéndose a Dios, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios, nadie. Porque Él habita en su gloria, la cual es inaccesible. Nadie puede acceder pues a eso. Y sobre todo porque Él es un Dios completa y absolutamente santo. Santo. Y nosotros, como el profeta Isaías, somos inmundos, de labios inmundos, que habitamos entre el pueblo de labios inmundos. Dios dice a Moisés en Éxodo capítulo 33, 18, Éxodo capítulo 33, leemos los versículos 18 al 20. Éxodo capítulo 33, versos 18 al 20. Yo les dije que era un tema profundo. Y sencillo. Pero vamos a hacerlo sencillo. Bueno, ya vamos a acabar, no se preocupen. Tomen su cafecito. Éxodo capítulo 33, versos 18 al 20. Dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, el ser humano no ha visto a Dios. Porque eso implicaría ser destruido, fulminado completamente. Él habita en luz inaccesible, dice Pablo. Sin embargo, Jesús ha hecho una promesa. Y Dios es un Dios de promesas. Dice, bienaventurados. Por eso es que son
bendecidos y felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero solo ellos verán a Dios. Jesús enfatiza y es claro cuando dice, solo los de limpio corazón verán a Dios. Nosotros como iglesia, como pueblo suyo, tenemos el privilegio que tenían únicamente el sumo sacerdote de entrar al lugar santo, y él lo hacía solamente una vez al año, que a diferencia de nosotros podemos hacerlo todo el tiempo. Podemos estar en la presencia de Dios a través de Jesucristo. Pero el sumo sacerdote debía santificarse para poder entrar a la presencia de Dios. Y tal requerimiento, ese sigue en pie, a pesar de que Jesucristo ya ha abierto el camino. Bueno, pues es a través de Jesucristo que nosotros somos, ¿qué? Santificados, mediante el cuerpo de Cristo hecho una sola vez y para siempre, dice Hebreos capítulo 10, verso 10. En Él somos nosotros santificados, podemos entrar ahora, tener acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros no podemos ver a Dios. Podemos entrar a la presencia de Dios de forma espiritual, pero la promesa sigue en pie. No obstante, ya cuando estamos reconociendo la capacidad mediante Jesucristo de poder entrar a la presencia de Dios porque hemos sido santificados por Él, necesitamos permanecer en la presencia de Dios. ¿Y cómo es eso? A través de Jesucristo. Es decir, permaneciendo en su santidad. La santidad es un tema que la mayor parte de la iglesia, lamentablemente, hemos dejado de tomar en cuenta. Hemos dejado de hacer hincapié en nuestra vida diaria. Sí le damos chance al pecado de poder cohabitar con nosotros todavía, lamentablemente. Pero si nosotros queremos estar en la presencia de Dios, debemos todos los días entrar mediante Jesucristo, que ya ha abierto una sola vez y para siempre el camino perfecto. Pero si tú quieres eso, tendrás que examinar tu corazón todos los días. Dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Exacto, Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Vuelvo a reiterar, Jesús dice, los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, entendemos que la limpieza del corazón es no otra cosa, sino la santidad, ni más ni menos. Entonces, solo los de corazón limpio, puro, santo verán a Dios. Por eso Pablo nos exhorta diciendo, y ya con esto nos acercamos al final, es en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, así que, familia de la tierra fértil, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. ¿Te suena esa palabra? Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dijo Jesús. Sin eufemismos, perfectos. Ser como Dios. La medida para nosotros, para nuestro corazón delante de Dios, Él es Él mismo. Lo mismo nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro 14, 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16.
como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. De esta manera veremos entonces, querida familia de la tierra fértil, queridos amigos que nos pudieran escuchar a través de este video, de esta manera veremos cumplida la promesa algún día de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo, ellos, los santos, los de limpio corazón, verán a Dios. Y si no, vean cómo será ese día. Finalmente, la Biblia sí nos revela parte de eso. Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Apocalipsis 22, 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos, ¿qué dice? Le verán. ¿Qué dice? Sus siervos le servirán, y verán su rostro. Sus siervos le servirán y verán su rostro. Sus siervos le servirán y verán su rostro. La pregunta que hoy hago es, ¿tú quieres ver el rostro de Dios? Porque déjame volver a hacer énfasis en esto. No todos verán a Dios. Solo los de limpio corazón. Aquí es donde ya comienza a tener más sentido nuestra vida espiritual, nuestra relación con la iglesia, nuestro perseverar cada día en buscar a Dios, en que somos todos los días tentados y desafiados estar en un mundo perverso, que podemos fácilmente ser engañados y confundidos y atraídos, por supuesto, por diversas situaciones de pecado que se dan cada día en el mundo. Ya te diste cuenta de que no se trata solamente de llevar un nombre de organización religiosa o de organización eclesial. No se trata de cuántos años tenemos en el Evangelio, no se trata ni siquiera qué tanto conocemos de acervo de la palabra de Dios. Se trata de cuánto es que verdaderamente hemos decidido identificarnos con Jesucristo. Ya hemos entendido que el Sermón del Monte es una serie de instrucciones de parte de Jesús que nos revelan cómo son los principios que rigen el reino de los cielos y cómo estos definen a los ciudadanos que pertenecen a ese reino. Empezando por estas bienaventuranzas que no son otra cosa sino los rasgos de carácter de Jesucristo, por lo cual cada discípulo debe anhelarlas todas. Y una de esas es la pureza de corazón, la limpieza de corazón. Porque claramente nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, verso 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué dice? Tentado. Escuchen bien, tentado en todo, como hombre, tentado en todo, pero sin pecado. Pero sin pecado. Así es que nosotros debemos anhelar también de esa manera, presentarnos delante de Dios, sin pecado. Quiera Dios que ese anhelo sea cada vez mayor en nuestro corazón
y nos determinemos a ser como Él es, limpios de corazón. Amén. Padre Santo, pedimos que este mensaje no se diluya, no sea un mensaje que se quede ahí en la repisa, que no sea un mensaje que se quede entre tantos mensajes, Señor, sino que este, Señor, sea guardado en nuestro corazón y nos aluda todos los días, nos inquiete a través de tu Espíritu, para que no nos conformemos a este mundo, Señor. Para que cada día decidamos aceptar el desafío, el llamado a vivir esa experiencia de santificación, la cual, Señor, se ha iniciado desde que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo, pidiéndote con todo el corazón, Señor, con toda nuestra alma, Señor, justamente eso, que tú salves nuestra alma todos los días de los efectos del pecado, de la presencia del pecado en nuestro corazón. Límpianos verdaderamente de corazón, Señor. Lávanos de nuestro corazón, en nuestro corazón, Señor, cada día, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor, cada día. Ayúdanos a identificarnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.